Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder saludar en este primer día de descanso vacacional. El día de hoy, la Secretaría de Educación Pública hemos programado este webinar que está dirigido a toda la comunidad escolar. Quiero, antes que nada, dar a ustedes un saludo muy especial de nuestro secretario de Educación Pública, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, quien está pendiente de esta actividad, y es por ello que al transmitirles este saludo especial afectuoso de su parte, me siento muy contenta de darles la bienvenida. También quiero hacer extensivo un saludo del subsecretario Marcos Bucio Mujica, subsecretario de Educación Básica. En esta sesión de reflexión que el día de hoy hemos preparado para todos ustedes, gracias al apoyo de la sociedad civil organizada y en esta ocasión con el apoyo de Educación con Rumbo y Unión Mujeres, quienes han contribuido con las expositoras que el día de hoy nos acompañan y en la organización de esta transmisión. En este primer periodo vacacional del ciclo escolar 2020-2021, es una época de reflexión, celebración y tradiciones, pero sobre todo es una oportunidad para ratificar nuestros lazos con nuestra familia, aún en la tempestad y dada la situación tan complicada en la que todo el mundo estamos viviendo. Hemos denominado a este webinar Estás en casa, vuelve a ser hogar, donde tenemos como objetivo brindar el apoyo a todas y todos ustedes con información y herramientas que fortalezcan los lazos en la familia y que permitan darle valor al hogar como la base de nuestra sociedad. Sin más preámbulo, entraremos a esta charla para escuchar a las especialistas invitadas del día de hoy. Quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas, sobre todo pues a la Coordinadora Nacional de Unión Mujeres, a Paulina Amotzurrutia, a Elena Anaya, que va a ser una de nuestras expositoras, a Marijó Condesal, a Martel Ascue y Lulú Saavedra. Y pues sin más preámbulo, Paulina, tienes la palabra y la moderación de esta mesa. Muchísimas gracias y sean bienvenidos todos. Muchas gracias, Marlene. Gracias a todas y a todos los que nos acompañan. Es un honor nosotros trabajar de la mano con la SEP en Educación con Rumbo de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Un trabajo de todos, un trabajo en donde gobierno, sociedad, actores de la educación, maestros, sindicatos, todos trabajamos en conjunto para sacar la educación. Sabemos que la mujer y el hombre son responsables y más allá de hombre y mujer son humanos tratando de sacar el hogar común y justo. De eso vamos a hablar hoy. Hogar. Todos estamos en casa, pero tal vez no estamos haciendo hogar y hoy que es tu primer día de descanso, vamos a pensar descanso, porque en realidad es cambiar de actividades. Pues te invitamos a que aunque estás acompañado, no estés solo. Aunque estás en casa, a estas 4 maravillosas expertas que te hablarán de volver a las raíces, a ese amor incondicional, a esas familias que tal vez no somos perfectas, pero que sí tenemos que hacer familias fuertes. Y por eso tenemos a 4 especialistas, una que te hablará de toda esta psicología que hay detrás del encierro y de cómo ha sido complicado poder pues reestructurar nuestras maneras, nuestras formas, nuestra familia. Luego tendremos una experta en economía que nos ayudará pues yo te diría que más que apretar nuestras finanzas o saber manejar el aguinaldo y algunos otros guardaditos que podamos tener, es cómo aprovechar lo que tenemos para hacer más y fortalecernos más. También tendremos una tanatóloga que nos hablará de las pérdidas. En muchas familias hemos perdido seres queridos, pero también hemos perdido otras muchas cosas que tenemos que saber manejar para poder tener unas buenas fiestas y un mejor año. Y por último, pero no menos importante, tendremos una experta en tradiciones familiares, porque no se necesita gastar mucho para hacer sentir de nuevo donde estamos un hogar cálido, en donde todos estemos unos para otros. Entonces, pues esa es la idea, que cada una de las expertas te hable 15 minutos de estos temas, que te sientes cómodo en casa, tomes una tacita de café, un chocolatito y empieces estas vacaciones tratando de nuevo, como todo mexicano,
que nos encanta y además que somos expertos en eso, en hacer hogar. Así que te presento a Elena Anaya. Ella es psicóloga familiar, maestra en terapia familiar, maestra en matrimonio y familia y además experta en tocar los corazones. Así que la dejo hablar y te invito a que escuches con eso, no con tus oídos, con tu corazón. Bienvenida, Elena. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación Pública. Me encuentro, la verdad, muy contenta y muy agradecida por formar parte de este evento que me parece importantísimo. Creo que parte del cambio debe comenzar a provocar en nosotros el que estos espacios reflexivos de discernimiento, incluso me atrevería a decir esperanzadores, sean una práctica cotidiana, sean más habituales, más al alcance, más a la mano. Creo que son de las cosas de las que nos hemos sentido todos favorecidos en este tiempo de confinamiento ya bastante largo, en donde estos espacios de respiro mental también provocan un respiro emocional. Y aquí hablando de lo que a mí me concierne, que es más el interior del ámbito familiar, pues quisiera compartir con ustedes que amablemente nos escuchan y nos siguen, nos ven, algunas reflexiones en torno a lo que sucede o debiera suceder en los ambientes familiares. ¿Y por qué digo debiera suceder? Bueno, uno, porque la realidad es clara, no siempre sucede, ¿no? En ocasiones suceden realidades penosas, sufrientes, en donde muchas personas han pasado momentos muy duros al interior de sus propias familias, porque seguramente no han encontrado lo que el corazón de toda persona anhela, que es sentirse amado familiarmente. Y entonces justo lo primero que quisiera decir es que es la familia el campo propicio y el ámbito adecuado de la intimidad, ¿no? Del nacimiento, crecimiento, del amor. No siempre sucede así, no siempre sucede así, porque está la participación y la libertad de las personas que formamos una familia y que no siempre sabemos hacer lo correcto en la instancia correcta. No es la familia la que tendríamos que cuestionar, sino las maneras de hacer familia o de estar en familia. No es el ser de la familia lo que está equivocado, sino la forma en cómo adentramos en estas redes familiares lastimando con nuestro trato, con nuestra forma inadecuada de conducirnos a quienes formamos parte de este entramado familiar. Y quisiera hacer mi valoración en tres aspectos después de haber dicho que la familia es el espacio, el ámbito propicio, más ámbito que espacio físico, porque muchas veces sucede que incluso no sé quienes estén ahora escuchando y viéndonos, pues a lo mejor algunos hemos tenido lamentablemente que no estar cerca de los nuestros. La gran mayoría no veremos a los abuelos, no veremos a parientes cercanos, probablemente sea una familia nuclear la que hoy conviva en Navidad y en estas fiestas para muchos muy importantes, sino para la gran mayoría casi, me atrevería a decir sobre todo en México, y resulta muy difícil saber que no existirá la proximidad física y sin embargo nos damos cuenta que es la familia capaz de romper las fronteras físicas para generar un ámbito de intimidad que hoy la tecnología nos acerca. Entonces, quisiera, después de haber dicho esto, pues primero, ¿no?, dejar en el corazón sembrado que la familia es el mejor lugar donde se puede ser, estar y hacer. Y que tendríamos entonces que tener tres espacios valorativos que son sobre los cuales me gustaría reflexionar hoy con ustedes, esperando que tenga pues un efecto reflexivo y un cambio de actitud que esperemos así sea para todos. Lo primero, y como quisiera yo, es desprender la reflexión en tres aspectos. Creo que hoy este momento nos indica un proceso de aceptación. Me parece que sí se me escucha, ¿verdad? Sí, María Luisa, tuviste un problema con la conexión de internet. Unos segundos, si quieres. Retomar. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Marlene, sí.
Les decía que quisiera yo mi reflexión separarla en 3 aspectos: aceptación, elección y actuación. Yo dedico muchas horas a la práctica terapéutica y me doy cuenta que el proceso que le lleva a una persona a buscar ayuda puntual a nivel psicoterapéutico, cara a un cambio, cara a generar conductas distintas, modos de pensar y de sentir que pueden generar cambios radicales en su vida, tiene que pasar por un proceso de aceptación. Y hoy como familia tenemos que abrazar también al interior de nuestras propias familias. En primer lugar, la siguiente reflexión: hay que aceptar y hacer una valoración a nivel familiar y no solo personal. Es decir, vale la pena que dependiendo del rol e identidad que juegues, que vivas al interior de una familia, sea que seas madre, que seas padre, si hoy también somos hijos, todos somos hijos, ¿no? Muchas veces a lo mejor alguien que me escucha no es madre o no es padre, pero se sabe hijo, porque esa es la condición familiar más radical, asumirnos como hijos. Y entonces hoy es el momento de aceptar qué tipo de identidad he aprendido a desarrollar durante este tiempo. Y entonces no es solo preguntarme qué tipo de padre soy, qué tipo de madre soy o qué tipo de hijo soy. Es decir, la pregunta también hay que hacerla, pero sobre todo es quién soy como madre, quién soy como padre y quién soy como hijo. Porque nos daremos cuenta en esta pregunta que nos cala más profundo y a nivel más íntimo, que probablemente tenga, evidentemente, que comenzar por mí. ¿Cuántas veces me he dado cuenta que el enorme sufrimiento emocional que nos lleva a buscar ayuda es porque a veces juzgamos primero la actuación de un tercero, de mi padre, de mi madre, y de la forma en cómo me han tratado, y no asumo en primera persona la responsabilidad que tendría yo que jugar a nivel personal? Entonces, el primer paso es hacer una aceptación de todo lo que a nivel personal he dejado de aportar o he aportado benéficamente a mi familia. Y aquí tendríamos, yo les invitaría, siempre es muy afortunado hacer un ejercicio que incluya también un escrito en donde yo diga, a ver, creo que mis aciertos a la hora que he sido madre, que he sido padre, que he sido hijo son estos, o que he sido hermano, ¿no? Tanto nos quejamos a nivel social de la falta de fraternidad y de los débiles vínculos solidarios, cuando en las familias no estamos generando un auténtico campo de solidaridad. Y cuando a veces nos duele ver que nuestros hijos entre ellos discuten, no son solidarios, no son generosos, pues es una invitación radical primero a saber qué tipo de hermano soy para con otros. Y a veces se puede ser hermano incluso con los primos, cuando realmente soy un hijo único o cuando los vínculos con los hermanos no están tan sólidos, puedo comenzar a incrementarlos cara a ejemplificar a mis hijos la forma solidaria de vivir la fraternidad. Y después de haber hecho este acto de aceptación personal del tipo de persona quien soy al interior de una familia, vale la pena que revisemos hábitos, roles de la manera en cómo hemos vivido como familia. Para nosotros esta pandemia afortunadamente también ha tenido un antes y un después, probablemente en modos profundamente equivocados de propiciarnos al trabajo, de generar vínculos con el trabajo mucho más profundos en cantidad y calidad de lo que lo hacíamos con la familia. Y hoy tendríamos que revisar esos hábitos, tendríamos que aprender a cuestionarlos, a confrontarlos, a darnos cuenta si realmente el mejor tiempo invertido ha sido para personas ajenas a mi propia familia. Y entonces en esos hábitos tendré probablemente que reparar si mi manera de relacionarme con los míos no ha sido amable, no ha sido considerada, no ha sido a favor de ellos, o incluso ha tenido un toque profundamente egoísta donde solo he mirado mi realización o mis propios intereses justificando ser proveedor. Que es más, yo diría, es bueno serlo y es bueno estar a favor de la familia. Y hoy muchas familias tenemos que padre y madre trabajar para poder sostener económicamente la familia. Ya nos hablarán de todo el tema financiero, pero lo cierto es
que jamás ese sostenimiento económico puede excluir el soporte vital de lo que corre por las venas de la familia, que es la vivencia de la intimidad. Entonces, me parece que con estos dos aspectos, esta primera reflexión que yo decía sobre la aceptación es aceptar quién soy al interior de esta familia, y la segunda es revisar hábitos, roles y funcionamiento que puede ser pernicioso para mi familia. En un segundo apartado, cuando hablo de elección, dice Boris Cyrulnik, un experto en temas de resiliencia, dice comprender para actuar. Comprender sin actuar nos hace vulnerables y actuar sin comprender nos hace insensibles. Y para ello se requiere elegir. Si he comprendido y aceptado lo que debo cambiar, tengo que, en segundo lugar, saber elegir. Y elegir es renunciar y a su vez optar. Cuando yo me doy cuenta que existen hábitos perniciosos que pueden ir desde menos graves hasta muy graves y que tengo que erradicar a beneficio de mi familia, pues tengo que finalmente revisar la auténtica misión de mi familia y apostar mi elección por ello. ¿Qué es para mí la familia y qué quiero que siga siendo? Ese espacio, como decía Paulina, de esperanza, de amor incondicional, de corregir esa manera disfuncional y a veces patológica de hablarnos entre nosotros, donde criticamos cosas sencillas, donde evidenciamos el error del otro, donde nos burlamos sistemáticamente de los demás. Eso tendría que desaparecer y tendríamos que generar ámbitos de confianza donde yo ponga el ejemplo cuando comience a hablar desde mi propio protagonismo vital, decir, quiero compartir lo que me pasa, me gustaría decir lo que cada uno de ustedes significa para mí, y son cosas que necesitamos ir viviendo para ir humanizando justamente ese ámbito más personal y más emocional, que sin lugar a dudas es el más importante en la vida de un ser humano. Y también necesitamos elegir espacios familiares de unión y comunión. Es decir, hoy pareciera que hay quienes se quejan de no haber tenido remedio y quedarse en casa. Pero bien, como lo dice hoy este panel que estamos teniendo, tenemos que por elección hacer de esa casa un espacio de hogar, un lugar donde, como lo dice la palabra, hogar viene de hoguera, donde el calor de las relaciones, donde todo lo que yo haga a favor de estar unidos y justo venza mis egoísmos, mis comodidades para poner a favor el servicio de los que están allí esperando de mí, pues me parece que va a generar fortalecimiento y unión. No puede haber comunión donde no hay unión y no puede haber unión donde no hay un movimiento de la voluntad a favor de las personas. Y creo que algo también importante es que tenemos que saber elegir y ubicar a la tecnología en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Es la tecnología la que está al servicio de la familia y no la familia al servicio de la tecnología. Hoy, gracias a la tecnología, tenemos muchísimos beneficios que no es necesario nombrar porque ustedes lo saben de sobra, pero también es verdad que ha provocado una especie de encarcelamiento personal cuando hacemos de la tecnología y de los espacios de uso de la tecnología islotes donde nos aislamos de esta convivencia. Y aquí hay que pensar, ¿está a favor de nosotros, de nuestra unión y comunión, la tecnología, o nos hemos esclavizado al uso de ella y hemos generado espacios de mayor individualismo al interior de las familias, que esto realmente genera espacios de soledad y tristeza rodeados de los tuyos, cosa que tendríamos que erradicar por completo? Y por último, en los dos puntos con los que quisiera concluir, que son los puntos propios de la actuación. Creo que es importante rehuir de la indiferencia. Les invitaría a todos a que en estos espacios familiares, donde incluso se han activado botones rojos en muchos de los estados de la República Mexicana, claramente es una invitación a quedarte en tu hogar y hacer de ese espacio de casa un espacio de hogar e intimidad. Vale la pena hacer una lista de juegos de mesa, de actividades, de intercambio de ideas, de cantar juntos, finalmente hacer aspectos convivenciales que le den ese espíritu de familia a la familia que ya lo es. Pero me parece que no está de más ese ejercicio de iniciativa a favor de la familia.
Y por último, creo, y aquí me gustaría hacer mención especial, es una tristeza el enorme incremento de la violencia al interior de los hogares, pero necesitamos comenzar a valorar y apreciar la vida, comenzando por las sutilezas de nuestro trato. Por eso invitaría a todos los padres y madres, a los hermanos y a las personas que nos escuchan a que hagamos espacios adecuados de trato, de respeto, de consideración y de auténtico respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu participación. Siempre nos das muchísima luz. Y como bien dices, nada cambia si no cambiamos nosotros. En Unión Mujer siempre hablamos de este crecimiento de adentro hacia afuera y creo que si no empezamos a analizar, y ahora que vamos a tener un poco más de silencio en nuestros espacios, cómo estamos actuando, pues difícilmente cambiará nuestra familia. Y me encanta lo que dices, que a veces con este pretexto de proveer para la casa, dejamos de darle importancia a lo que realmente lo tiene. Entonces, pues muchas gracias por tu participación. Doy ahora la palabra a Marijoco de Sal. Ella nos hablará de economía familiar. La realidad es que, pues como todos sabemos, la situación económica no ha sido fácil en estos días. Y más allá de hablar de cómo hacer 2 más 2 que funcionen en 5 o 6, la idea es darle realmente el valor a la economía que le corresponde. Así que, Marijo, te dejo los micrófonos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paulina. Muchísimas gracias también a la SEP por abrir estos espacios de conversación. Espero que a la hora de estar haciendo esto virtual podamos aprovechar el espacio de comentarios y me vayan poniendo una manito o algo así que me haga saber que están por ahí presentes y que podamos tener un poquito de conversación en estos minutitos que nos toca avanzar en estos temas de las finanzas de los dineros. Aunque pareciera que es fácil hablar de dinero y cómo se debe organizar un presupuesto y tener organización con respecto a la familia, de cómo gastamos nuestros recursos, resulta completamente íntimo y difícil de repente hablar de dinero. Es mucho más fácil hablar de cualquier tema que hablar de dinero. Y lo que sí normalmente hacemos cuando hablamos de dinero es que nos quejamos de él, ¿no? O sea, siempre es poquito, siempre nos falta, nos deberían de pagar más, no alcanza para nada. Y si uno lo piensa y generando una relación con este recurso del dinero, pues si quisiéramos invitarlo a nuestra vida, si quisiéramos que llegara como de mejor manera el dinero a nuestras vidas, pues difícilmente va a llegar a un lugar en donde lo tratamos mal y nos pasamos quejándonos de él, ¿no? Entonces, mi invitación el día de hoy es primero a aceptar, como bien dice María Elena, qué bárbara, muchas felicidades, que la situación económica es esta, la que tenemos actualmente, que después podemos crecer en ciertos hábitos y conductas que nos puedan llevar a un mejor espacio de salud financiera. Y por supuesto que en este momento que tenemos espacio para hacer reflexión, podemos generar esta unión familiar con respecto a los recursos que tenemos para poder después actuar completamente de acuerdo a lo que como familia definimos que son prioridades. Muchas gracias a los que están saludando por ahí en el chat, Javier, Ceci, muchas gracias por estar. Entonces les voy a compartir una pantalla para tratar de avanzar rápido en estos temas de las finanzas en familia. Yo siempre hablo de que las finanzas personales son completamente personales. Estaba checando si sí se ve bien. Por favor, coméntame si ven bien la presentación, porque como que no le sé muy bien a esto del StreamYard, pero hay tantas finanzas como personas. Las finanzas son personales. Y en el caso de las finanzas en familia, pues obviamente depende de la familia que seas. Eres papá, mamá, hijos. Eres papá, abuelitos, hijos. Eres mamá con hijo o hija. ¿Cómo está conformada tu familia? ¿Qué tantos participantes hay en el ingreso de los recursos de esta familia? Eso nos va a ayudar muchísimo para poder distinguir qué son los recursos que sí tenemos y con los cuales podemos hacer algo al respecto. A veces hablar de dinero involucra muchísimas emociones y por eso este tema se vuelve difícil, porque la verdad es que por más que digan por ahí que el dinero no da la felicidad,
Tal vez no la dé, pero sí da una enorme tranquilidad saber que tenemos posibilidad de resolver las cuestiones más básicas de nuestra familia. Entonces, en cuestión familiar es súper importante distinguir, pues, quién pone qué, ¿no? Hay un solo ingreso que lo trae papá, hay un solo ingreso que lo trae mamá, hay ingresos varios porque la abuelita o el abuelito aporta la pensión. ¿Cómo está conformada esta parte de la familia y quién pone qué? Es súper importante para poder avanzar en esta cuestión de las finanzas en familia. Y eso define muchísimas cosas, ¿no? Por supuesto, es importante la participación de cada uno de los miembros porque hay mucho trabajo que no es pagado, que no es remunerado, que también debe valorarse como el tema del cuidado de los adultos mayores o de los niños o de algún otro participante de la familia, ¿no? Quien hace como las labores del hogar, y todo ese es trabajo que impacta en las finanzas porque obviamente genera un beneficio familiar y eso es súper importante también tenerlo presente. Lo siguiente que les quiero platicar es que es importante organizar el dinero. Una vez que sabemos quién pone qué y cuánto está ingresando, es importante definir para qué lo vamos a usar. Si al final de cuentas el dinero es una herramienta. Les decía que a veces el dinero implica muchas emociones y me cuesta trabajo de repente entender por qué, porque pues cuando hablamos de una herramienta o de un recurso, no decimos, ay, condenado martillo, no clavo bien, me voy a enojar para el resto de mi vida o voy a sufrir porque no tengo martillo. Pues no, como que uno no se involucra con el tema de las emociones hablando de un recurso, pero con el dinero sí. Entonces, es importante poder definir juntos, en familia, hacia dónde vamos a destinar nuestros recursos. Si vamos a querer ahorrar, si vamos a querer planear nuestra vejez, qué tanto son los recursos que necesitamos utilizar para la manutención diaria, cómo lo vamos a organizar. Vamos a hacerlo en una libretita, vamos a hacerlo en una aplicación en el teléfono porque es más fácil, cargamos el teléfono para todos lados. Ahora sí que hay un montón de herramientas para poder llevar nuestras finanzas familiares en cierto orden y sobre todo encaminadas a una acción que beneficia a la familia en conjunto. A veces pasa que papá y mamá son los que toman las decisiones financieras, pero puede ser que a lo mejor los hijos vean alguna cosa que valga la pena contemplar. Entonces, esta conversación familiar sobre el tema del dinero es súper importante para que genere unión en el transcurso o en el actuar del dinero hacia nuestras prioridades familiares. Hay muchas herramientas que sirven para controlar el dinero, como el control de gastos, hacer un presupuesto en papel y lápiz o en una aplicación. Esta parte que bien mencionaba María Elena, es súper importante la cuestión de generar hábitos y conductas financieras saludables. O sea, poder utilizar el dinero en su máxima expresión y no solamente para salir como de lo cotidiano y lo rápido, sino poder sacar el máximo jugo posible de todo el dinero que tenemos. Y ahora que cae en el aguinaldo, es un tema súper importante. Pudiera existir la posibilidad, claro, platiquen en familia, si el aguinaldo puede reservarse una partecita para que no haya cuesta de enero o para que no haya cruda financiera en enero después de que me lo gasté todo en los regalos de Navidad o alguna cosa. Es súper importante avanzar en esto para poder apoyar nuestras prioridades familiares, ¿no? Y por supuesto, hacer planes. El dinero nos tiene que funcionar para poder generar cosas positivas para nuestra familia, no nada más para salir de lo más cotidiano y de lo más rápido, ¿no? Que podamos crear planes financieros o que nos alcance para poder hacer planes a futuro. Lo mismo que se consigue con el crédito, se consigue ahorrando, pero con un poquito más de tiempo. Entonces, ahí la invitación a esta Navidad es a reflexionar qué tanto puedo hacer para atrás o detener un poquito mi capacidad de querer todo inmediatamente, mi rapidez para la gratificación, tanto que pueda yo generar espacios de ahorro para conseguir esas metas que tanto queremos, ¿no? Si es mejorar alguna parte de la casa, si es poder
apoyar a la educación de alguno de mis hijos, si es tener el dinero suficiente para la compra de útiles escolares cuando venga el siguiente ciclo escolar. O sea, todas estas cosas se pueden planear de manera adecuada y con tiempo suficiente para conseguir esas metas y que puedan avanzar financieramente. Pero como les decía al principio, súper importante que sea una conversación de familia. Y por último, el último puntito que quiero tocar con ustedes es que ya sé que a veces el dinero es mucha preocupación para nosotros, pero es súper importante construir experiencias y gozo con respecto al dinero. Es la única manera de poder disfrutar todo ese esfuerzo del trabajo que hacemos para generar ese dinero. A veces estamos como tan enfocados en pagar las cuentas que no nos damos la oportunidad de disfrutar, recibir la quincena, que no me doy la oportunidad de disfrutar algún pequeño gozo que me genere el dinero, ¿no? Entonces, la invitación es súper importante hacia poder generar la situación económica que queremos lograr, ¿no? No se trata de ganar mucho dinero o se trata de ganar poco dinero, sino de cómo lo vamos distribuyendo de acuerdo a las necesidades que tenemos. A veces da la sensación de que no nos alcanza para nada, pero muchas de esas veces y todas las veces que yo trabajo en el acompañamiento personal sobre las finanzas familiares, personales o de pareja, descubro que es una mala planeación, que es importante aceptar lo que yo recibo y eso es lo que hay que distribuir. No querer estar en otro lugar en el que uso el crédito como extensión de mi quincena, que eso pues es un mal hábito financiero, y tampoco estar en el lugar de estar apretados todo el tiempo. Solo hay dos maneras de disfrutar el dinero. Y es gozándolo y generando cada vez más. Todas las crisis ahora de salud, económicas, familiares, nos traen oportunidades. Es cuestión personal que podamos abrir los ojos a descubrir esas nuevas oportunidades que trae esta crisis, esta pandemia, al estar en casa. Poder aceptar que estamos en casa nos da tiempo para poder hacer números, nos da tiempo para poder hacer planes, nos da tiempo para ahorrar, dado que a lo mejor ya no estamos gastando en transporte, nos da tiempo para enfocar nuestros recursos en las cosas que sí queremos lograr como familia. Por eso, valorando mucho esta participación de María Elena y lo que viene más adelante con Martel y con Lulú, es valiosísimo esta experiencia de vivir en familia y generar planes y prioridades. Hay muchísimas cosas que se generan sin dinero. Es cuestión de que reconozcamos cuáles son. En realidad no necesitamos el dinero para nada. Lo que queremos es la comida, la casa, la ropa, las experiencias, los viajes o los regalos de Navidad. Queremos las cosas. El dinero es un mero facilitador de esos procesos. Entonces veámoslo como tal, sin imprimir la emoción de si nos falta o tenemos de más, pero tratando de enfocar el máximo provecho de este recurso que es súper valioso para facilitar nuestros procesos personales. No sé cómo voy de tiempo, pero la verdad es que hasta aquí mi participación. Me gustaría que también me pudieran hacer algunas preguntitas si tienen o si quieren participar con algo. Aquí, Faride Damaris Ortega me dice, yo ahorro mucho y pues ya rompí mi alcancía y tengo 4,683 pesos en 6 meses. ¿Verdad que sí funciona y echar los cambiecitos? Está padrísimo, muchas felicidades. Y bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí los que están participando. Cuando llegan las enfermedades, llega el ahorro. Es difícil lograrlo, sí, efectivamente. Por eso hay que empezar a ahorrar antes de que uno esté enfermo. Y hay que aprovechar estos espacios en donde estamos tratando de, que estamos de no salir, de cuidarnos y todo, porque eso efectivamente ha reducido nuestros gastos de cierta manera. Entonces, podemos reenfocar nuestras fuerzas hacia otras prioridades familiares, ¿no? Muchas gracias, Marijo. Tenemos algunas preguntas para ti, pero por la dinámica, si te parece, al final del webinar estaremos haciendo una pregunta para cada quien hasta acabar nuestro tiempo para llevarlo con mucho orden. Gracias por tu participación.
Gracias a todos. Gracias, Pau. Ahora seguimos con Martela Ascue, ella es tanatóloga. Creo que es un tema vital para hoy, para la situación en la que vivimos, porque las pérdidas no solo han sido humanas, sino de muchas situaciones de vida, y qué mejor que reconfigurarlas en vez de pérdida en aprendizaje. Así que te doy la palabra, Martela. Gracias, Pau, que estoy muy emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias a la Secretaría de Educación Pública que nos da esta oportunidad, a todos los que colaboran en ella, a Marlene, a ti, Paulina, y obviamente a mis compañeras, a María Elena y a Marijo, con esas ponencias tan importantes que son básicas y que son muy valiosas estas reflexiones, porque creo que necesitamos, como bien mencionaban ellas, estos espacios para adquirir herramientas. ¿Sí? Estoy a cargo del tema de lo que son las pérdidas y podemos definir de muchísimas maneras lo que es perder. La manera más sencilla de hacerlo, perder, es ya no tener algo, que alguien o algo, la vida en sí nos arranca algo que nosotros queríamos y de repente ya no lo tenemos. Es en contra de nuestra voluntad. Eso es lo que realmente es una pérdida. Y no hay una pérdida que no tenga dolor. ¿Sí? Y actualmente tú hablabas de la pérdida de un ser querido, podemos haber perdido a alguien muy valioso para nosotros, un papá, un hermano, inclusive un hijo, ¿no? Actualmente la pérdida también de la salud, de un trabajo, de un amigo, ¿sí? O de nuestra casa, o simplemente que es perder, pues perder una taza, ¿no? La taza de café que yo tenía consentida y era con la que yo usaba siempre y de repente se me cae y se me rompe. Eso también es una pérdida. Las pérdidas vienen desde muy pequeñas hasta muy, muy grandes y depende. ¿De qué depende? Porque nos duele tanto perder. Y sí, realmente la palabra pérdida va acompañada de la palabra dolor. Nos duele perder porque nosotros decidimos darle un valor a las cosas y nadie más le da el valor a esas cosas más que nosotros mismos. Entonces, le damos ese valor y eso tiene un significado. Por eso nos duele tanto, porque establecemos un vínculo o una unión, ya sea con esa persona o con ese bien material o con algo o simplemente la salud, ¿no? Que es algo que nosotros todos consideramos muy valioso y es un vínculo que establecemos. Ese valor se perdió, ese significado ya no está. Entonces, eso genera dolor. Y la palabra dolor también viene aunada de duelo, ¿sí? Viene de dolus, que es dolor. Entonces, toda pérdida con la cual establecimos un vínculo emocional que ya no está y que nos es arrancado, genera un duelo. Un duelo es un tiempo que necesitamos todos los seres humanos, ¿sí? Para que las cosas se acomoden, las cosas tienen que llegar a su lugar y es muy importante que logremos acomodar todos esos dolores, ¿sí? Porque de repente una pérdida es como si nos metieran en una licuadora y no sabemos qué hacer. Estamos en un estado de confusión, en un estado de desequilibrio, no sabemos qué hacer, nos desorganizamos y obviamente el dolor empieza a brotar como si fuera agua de las alcantarillas y no sabemos qué hacer. El duelo es un tiempo. Simplemente todo ser humano, cuando perdimos algo o alguien significativo, necesitamos de un tiempo para poder expresar, ¿sí? Lo que pensamos, lo que sentimos y sobre todo expresar el dolor. Voy a dar un ejemplo. Una mujer que pierde a su esposo, ¿sí? Repentinamente y se queda a cargo de 3 hijos. Tiene que sacarlos adelante. Entonces, ¿qué hace? Posterga su dolor y se presenta entre sus hijos fuerte para que aquí nadie llora, porque si ella empieza a llorar, entonces siente que sus hijos van a tocar el dolor y no se dé esa oportunidad y se dedica a trabajar porque realmente es una necesidad primordial. No se vive ese dolor, entonces ese dolor se va postergando. Nadie habla de esa ausencia de ese padre, de ese extrañamiento, de lo que lo necesitamos, de lo que nos dio, ¿sí? De aquellos momentos lindos y esos aprendizajes que tuvimos. Entonces, todo se vela, todo se guarda. Nadie habla de él, nadie habla de lo que se le extraña, de lo que se le necesita.
Y esta mujer sí sale a flote trabajando. Sí, simplemente postergó ese dolor. Va a salir en algún momento dado la vida, yo digo que te pone muchos semáforos rojos, donde te enseña y te dice que tienes que vivir ese dolor. Y ese dolor se manifiesta de diferentes maneras cuando no lo expresamos. Puede ser bien a través de una enfermedad, a través de estar sumamente nerviosa, poco tolerante. Ya ven que a nadie les pasa, ¿verdad? A todos nos pasa. Estamos poco tolerantes, somos poco pacientes, nos enojamos por cualquier cosa. Y el dolor es necesario que se viva, el dolor es necesario que se exprese. Yo digo que es como una analogía, ¿no? El dolor es cuando la vida nos pone una venda en los ojos y no sabemos qué hacer. Y ese es lo que es el duelo. Nos marean, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando le pegábamos una piñata? Nos ponen un antifaz, nos ponen una mascada o algo así, un paliacate, para que no veamos. Nos marean y nos dicen, pégale a la piñata. Qué difícil es atinarle a algo cuando no vemos. Claro que es muy difícil porque no sabemos si nos vamos a caer, si está a la derecha, si está a la izquierda, si puedo caminar hacia adelante, si puedo avanzar. Eso es lo que es el duelo. Y cuando alguien se acerca a darnos el pésame, no, generalmente cuando estamos en duelo, muchas personas nos dicen, no te preocupes, el tiempo cura todo. El tiempo no cura, el tiempo lo que hace es que acomoda. ¿A qué nos acomoda? Nos acomoda a darle su justa dimensión al dolor y aprender a vivir con el dolor. Lo que hemos vivido actualmente, que tanto Marilena como Marijó platicaban, sí, es lo que hemos vivido, es una etapa de muchísimos cambios y de que nos hemos tenido que adaptar. Y hemos tenido esas vendas en los ojos, como cuando Marijó nos decía que no nos alcanza el dinero, pero que el dinero es una tranquilidad cuando perdemos ese dinero que pasa. Marilena nos hacía la referencia que tenemos que ser y estar y hacer, sí, y a veces no sabemos cómo ser, cómo estar y cómo hacer ante este dolor. ¿Sí? Es una etapa, se necesita esta etapa para que el ser humano se dé la oportunidad de expresar lo que siente, como les decía yo anteriormente. Tenemos que acomodarlo. El tiempo no cura, sino bien nos acomoda. Y hay diferentes etapas. La primera etapa es que todos lo utilizamos, que decimos que es la negación. Es que esto no está pasando, ¿no? Al principio de la pandemia, no, pues esto va a pasar. Esto en 1 o 2 veces ya se va a quitar. Estamos negando la realidad, porque cuando hay dolor tendemos a negar la realidad. Pero no nada más negamos la realidad, sino negamos nuestros sentimientos, lo que necesitamos, lo que queremos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos conviene tocar esa parte. Entonces nada pasa aquí. Y sí pasa. Y es importante darnos cuenta y expresar lo que sentimos y que sí está pasando, que es una realidad lo que nos está sucediendo. Y es importante que acomodemos ese dolor donde debe de estar a la hora de que lo expresamos, ¿no? Esa es la negación. Aquí no pasa nada. Oye, te ayudo en algo, necesitas algo. No, muchas gracias, yo puedo solita, no me ayudes. Yo creo que todos necesitamos de todos. Y es importante reconocer y no negar lo que nos está pasando y lo que necesitamos. La siguiente etapa que se puede vivir indistintamente, la única que no se puede vivir es la última, que voy a hablar de ella en un momentito, que es la aceptación. La siguiente etapa que podría vivirse después de la negación es la tristeza. La tristeza también es hermana de la pérdida, van de la mano. Y la tristeza es simplemente el desánimo. No saber cómo resolver, por eso nos entristecemos, porque ya no tenemos lo que tenía un valor para nosotros y de repente no sabemos qué hacer, no sabemos vivir, no sabemos cómo vivir sin esa persona, no sabemos cómo vivir sin esa parte de nuestro cuerpo que nos quitaron si nos amputaron una pierna, o no sabemos qué hacer cuando no tenemos esa tranquilidad que es la economía y nos quedamos sin trabajo y nos entristece. Y muchas veces la tristeza se manifiesta a través del llanto. Y dicen por ahí que el llanto, nosotros los seres humanos lloramos porque no entendemos lo que nos pasa. Claro, no entendemos porque no sabemos cómo sobrellevar esta pérdida y nos entristecemos. Después puede venir
el enojo, que el enojo, bueno, a todos nos ha sucedido, el enojo es una gran frustración. Y nosotros insistimos que cuando una gente está enojada nos entienda. No, no nos va a entender porque el enojo tiene la gran característica de nublar y apagar la razón. Por eso hay personas que se atreven a matar bajo el enojo, que no sé si les ha pasado que alguna vez han oído, déjalo, porque lo vas a matar. Y sí, no pensamos cuando estamos enojados, no entendemos. Sí, y es una gran frustración porque el enojo lo que nos enseña es una impotencia que sentimos para cambiar las cosas. Y las cosas no las podemos cambiar. Lo que sí podemos hacer es aceptarlas. Eso sí, pero nos sentimos a lo mejor incompetentes para llevar este dolor. Y la gran máscara del dolor es el enojo. Y muchas veces las personas, es que siempre vive enojado. Sí, no lo dudo. Y que mucho de esta pandemia nos haya colocado en un estado de frustración y de enojo muy elevado. Claro que sí. Pero atrás, hay que ver un poquito más atrás. Atrás de ese enojo hay un gran dolor que no sabemos cómo hacer las cosas, nos quedamos sin trabajo, no hemos encontrado trabajo, no hemos buscado alguna otra solución o no sabemos para dónde caminar. Y eso nos hace sentir incompetentes. Y también el enojo nos significa la pérdida de control, que realmente no controlamos nada en la vida. Lo manejamos, lo dirigimos o lo guiamos, pero esa falta de control nos entiendo porque se perdieron las cosas, las tenía yo aquí en mi mano y de repente todo cambió. Y estoy en un momento que no entiendo por qué mi papá se fue, no entiendo por qué mi hermano perdió la salud y eso me enoja. Es una gran impotencia para poder cambiar las cosas y las cosas inevitables no se pueden cambiar. Hay dos partes por las cuales tenemos siempre dos partes significativas de que lo que no queremos, por lo que no podemos cambiar. Uno, yo no lo elegí y dos, así me tocó. Y no es que así me tocó que alguien se levantó de malas y me dijo, oye, amuelo a Martel y le mando una pérdida. No, sino que simplemente en la vida no hay tragedias, yo creo. Yo creo que hay lecciones y todas esas pérdidas son lecciones. Esta es la parte del enojo y también existe otra parte que llamamos regateo. Es cuando todos hemos regateado alguna vez, así como cuando vamos al mercado, le digo, ándale, no, no sea malita, déjamelo, le doy, es que esto vale 15 pesos, no, le doy 10 y allá andamos regateando. ¿Qué significa regateo en un duelo? Es cuando nosotros ofrecemos un sacrificio a cambio de algo. Yo te prometo que ya no como pan dulce, pero sana a mi papá. Yo te prometo poner más atención si tú me ayudas a buscar trabajo. Y todos estamos negociando y se negocia muchas veces con el dolor y se ofrece algo a cambio de ya no tener ese dolor. Y por último, la última etapa de este duelo es la aceptación. El regateo, la negociación, el enojo y la tristeza se pueden vivir, como lo dije hace un momentito, indistintamente. La aceptación no. La aceptación es la última etapa y muchas personas creen que aceptar es resignarse. No. Resignarse es cuando ya las cosas no te gustan y decides no hacer nada. Aceptar es cuando las cosas no te gustan y sin embargo, sí, asumes ese dolor de las cosas que no te gustan. Eso significa aceptar. Aceptar es muy difícil, por eso es la última etapa del duelo. Y nos costó muchos meses y mucho trabajo aceptar lo que nos está pasando. Y creo que poco a poco, a lo largo de este proceso, hemos sabido aceptar, vivir de una manera diferente y hemos acabado por adaptarnos a esta nueva realidad. Eso es que es asumir la realidad. Esa es la palabra aceptación. Mucha gente te dice, ya. Hace mucho que murió tu papá, ya lo deberías de aceptar. A ver, yo te invito, párate tú aquí y siente lo que yo estoy sintiendo. Entonces, muchas personas nos refieren y nos dicen que tenemos que aceptar. No, aceptar es un proceso y es cuando estamos listos para darnos cuenta de que lo inevitable ya pasó. Y es donde podemos meter en una cómoda nuestro dolor. No quiere decir que no nos duela, claro que nos va a seguir doliendo, pero ya está acomodado. Y es cuando decidimos caminar hacia adelante y acomodar ese dolor.
Eso es lo que es la aceptación. Es caminar con el dolor hacia adelante, pero bien acomodado. Y actualmente, sí, hemos tenido muchas pérdidas. Sí, muchas pérdidas, entre ellas la libertad de poder salir, la libertad de poder respirar sin a través de un tapabocas. Hemos perdido la libertad de verle a muchas personas la sonrisa porque tienen un cubrebocas, la libertad de poder abrazar a nuestros seres queridos, como muchas veces lo quisimos hacer, y ahora un abrazo o un beso significa casi es un arma letal, ¿no? Que puede ser, que puede significar un contagio o la muerte de alguien, o que yo me contagie. Pero detrás de todas estas pérdidas que hemos vivido, también hemos tenido grandes ganancias. Y eso es lo que dejamos de ver y lo que las pérdidas muchas veces no nos permiten ver. Detrás de una pérdida que se vive con un duelo, hay una tarjetita atrás que yo les invitaría a todos a buscarla. Esa tarjetita que está atrás se llama sentido. Y toda pérdida trae un sentido. El sentido de la vida se llama el para qué. Si yo cuando era niña perdí a mi papá, a mi mamá desde muy pequeña, ¿qué me pasó? Tuve que aprender a hacerme fuerte, a ser independiente, a trabajar y a salir adelante. Entonces, ¿perdí? Sí. ¿Me dolió? Claro que sí, haber crecido sin una mamá. Sin embargo, esa pérdida me enseñó a ser hoy la mujer que soy. ¿Perdí mi trabajo? Sí, me dolió muchísimo haberlo perdido. Pero mi reflexión es, ¿qué me pasó? ¿Por qué lo perdí? A lo mejor cometí errores, no di lo mejor de mí mismo. Me tengo que fijar en poner más límites, en no tener a lo mejor una excesiva confianza con mis compañeros. ¿Qué tiene que decirme esa pérdida? Toda pérdida trae un gran aprendizaje, trae una gran lección. Y como bien lo decía María Elena, los cambios son importantes. Yo creo que a través de lo que hemos perdido en esta época y lo que hemos ganado, somos diferentes. Hoy no somos los mismos de antes. Y siempre hay una ganancia atrás de una pérdida. Hay un aprendizaje. Ya no soy la misma, crecí, puedo avanzar, aprendí a perdonar. Quizás si no me hubiera peleado con mi hermano, no me hubiera dado cuenta de la capacidad que tengo de pedir perdón y de que me perdonen. Siempre hay un sentido atrás de una pérdida. Yo les invitaría a que en este momento realmente nos diéramos cuenta y buscáramos esa tarjetita que se llama sentido. No el por qué lo pierdo, sino el para qué me pasó esto. Si esto la vida me lo mandó, es para algo. Y mi pregunta es, ¿qué tengo que aprender de esto? Búscalo y descúbrelo. Eso los invito. Gracias. Muchísimas gracias, Martel. Interesantísima tu participación. Creo que a todos nos dejaste, como dicen ahora, en zen, con muchísima paz. Ojalá. Creo que además hemos tocado el tema desde muchísimas áreas y nos permite tener una idea mucho más integral. Así que gracias. Hay también un par de preguntas para ti. Al final de el webinar te las preguntaremos. Pero quisiera cerrar con Lulú Saavedra y bueno, ahora a ver cómo vamos a festejar, porque los mexicanos festejamos y la verdad es que ahora está complicado el festejo. Tenemos que cuidarnos, pero a la vez queremos pachanga, pero a la vez queremos hacer hogar, pero a la vez tenemos que hacerlo con cuidado y creo, Lulú, que nos podrás dar algunas líneas, algunas directrices para poder al final tener unas fiestas decembrinas que nos ayuden a dar un poco más de gasolina al corazón y empezar el año con toda la fuerza. Así que, Lulú, te doy el micrófono para que nos cuentes un poquito más de cómo hacer hogar en estos días. Gracias, Paulina. Muchísimas gracias a la Secretaría de Educación Pública, a María Elena, Marijó, Martel, de verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos vinieron a platicar, por todos sus conocimientos y sobre todo por toda esa esperanza que nos están proyectando y que nos da esa posibilidad de decir, podemos mejorar, podemos estar mejor. Y de verdad, qué importante es llegar a casa y sentir que es hogar. ¿Qué es el hogar? Ese lugar donde yo siento calma, donde yo siento seguridad y donde yo siento paz. Y tal vez en esta época que
que la situación ha cambiado en muchos aspectos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar. No hay que dejar que nos gane la desesperanza. No hay que dejar que nos gane la tristeza. Y hagamos de nuestra casa hogar. Mira, si tú este año dijiste, yo este año no voy a poner el arbolito porque la verdad me siento súper triste, porque la verdad este año no ha sido bueno, porque este año he vivido tantas cosas y estás con esa desesperanza, con esa tristeza, pon el arbolito. Si todos los años en tu casa pusieron el arbolito, tus hijos te ayudaron, o alguien de tu familia, o tú misma, lo ponías cada año, lo ponías con mucha alegría, con mucha esperanza, ponlo. No hay que perder esa costumbre de poner el arbolito, si tú lo ponías. Fíjate que otra cosa que yo te quiero decir que hagas, yo lo acabo de hacer, mis hijos ya están grandes, y estuvimos viendo una película de Navidad. De veras que ver películas navideñas en este tiempo, en familia, no sabes de veras qué bien se siente. Que están en el sillón o en la cama y que estás todos tus hijos, que estás tú, y que ven una película que trae aparte un mensaje bonito después de todo lo que estamos viendo en las noticias, en la televisión, todo lo que está sucediendo. Ver películas navideñas, no sabes qué padre es. Otra cosa que también nos puede acercar es hornear unas galletas. O sea, si ahorita están en casa, pues hacer pastelitos, hornear unas galletas. Todas esas cosas, todas esas tradiciones que tú hacías anteriormente, no hay que perderlas, no hay que dejarlas. Porque cuando nosotros nos vamos cargando de tristeza, cuando nosotros nos vamos cargando de desesperanza, eso lo transmitimos. Lo transmitimos a nuestros hijos, lo transmitimos a nuestro esposo, lo transmitimos a nuestra pareja, lo transmitimos a las personas que están a nuestro alrededor. No hay que perderlas, no hay que perder esas tradiciones familiares. Fíjate, yo te quiero platicar de algo muy interesante. Hay una estadística donde se dice que Dinamarca es el país más feliz del mundo. Y se me hace la verdad muy, muy interesante esto. Los daneses dicen que Dinamarca es el país más feliz del mundo. Y ellos durante muchos años hacen una práctica que se escribe H-Y-G-G-A, se pronuncia Hygge. Y Hygge es encontrar la felicidad en las pequeñas cosas. Yo hace algún tiempo descubrí esto y me puse a investigar y me puse a ver, bueno, ¿por qué ellos son felices? Y me di cuenta que nosotros también podemos hacer muchas cosas de lo que los daneses hacen. Esto que la verdad que es bien interesante, que se llama Hygge, no es otra cosa más que encontrar paz en el hogar. Fíjate, ellos hablan mucho de poner velas, o sea, de la iluminación, y nosotros empezamos a practicar de repente comer y prender velas, o cenar y prender unas velas. Y comer con velas, cenar con velas, estar acompañado con tu familia con una vela, no sabes cuánta paz se siente. Pero bueno, también hay 3 puntos importantes que hay que hacer siempre para que tu casa, tus hijos, tú misma, cuando llegues sientas esa sensación de hogar, que es orden, limpieza y disciplina. ¿Quién quiere llegar a una casa donde todo está tirado, donde nada está en orden, donde un día esto estaba aquí y ahora está acá y ahora no sé dónde está? Es importantísimo que en nuestra casa haya orden, que llegues a tu casa y de veras sientas ese hogar porque está todo en orden, porque está todo limpio. Yo siempre hablo mucho de orden, limpieza, disciplina. Tú al ser disciplinado, automáticamente vas a ser ordenado y tu casa siempre va a estar limpia, el lugar donde tú estás. Es de verdad bien bonito llegar a una casa donde todo está acomodado, donde todo está limpio, donde se siente verdaderamente ese hogar. Ese lugar que todos ahorita estamos buscando. Y bueno, vamos a estar a lo mejor un tiempo más encerrados. Pues hay que hacerlo felices, hay que estar a gusto. Hay que poner esas condiciones que nos den de veras esa sensación de querer llegar a mi hogar. Otra de las cosas que también estos estilos de vida que se llama Hygge es esa cobija, ¿no? Esa cobija
que llegas a tu casa y que tienes ese calor. Y a lo mejor esa cobija física también puede ser ese abrazo de mamá, ese abrazo de papá, ese abrazo de hermanos, de comprensión. No hay que olvidar que siempre la sencillez, siempre menos es más. Buscar ese espacio también de sencillez, que a lo mejor no esté tan cargado, pero buscar ese espacio que verdaderamente me haga sentirme en paz. Ya vienen nuestra cena de Navidad y a lo mejor algunas personas dicen, no, yo este año la verdad es que yo no quiero hacer cena, no estoy a gusto, me siento bien, no es un año que tenga mucho que celebrar. Yo te aconsejaría que sí lo hagas. Aunque sean poquitos en tu familia, aunque a lo mejor ya no se vayan a juntar todos. Mira, haz esto la próxima vez que vayas a poner una mesa en tu casa. Cuando estés poniendo los platos, cuando estés poniendo los cubiertos, cuando estés poniendo los vasos, que tú ya sabes la persona que va a ocupar ese lugar. Y mientras estás poniendo esa mesa, lanza un pensamiento bonito, positivo hacia esa persona. Esta persona que se va a sentar aquí, te deseo algo súper bonito. Y cuando tú estés poniendo la mesa, velo haciendo desde el corazón, no desde la razón. Ve dando a ese espacio amor. Ve llenando los vasos y ve pensando y teniendo un pensamiento positivo hacia esas personas que van a compartir la mesa. No hay que olvidarnos de las tradiciones y sobre todo más si ustedes ya las hacían anteriormente. Tal vez ahora nos vamos a poder juntar la familia completa, tal vez ahora nada más seamos nosotros y no vamos a estar con los abuelos, no vamos a estar con los tíos. Seguramente no lo vamos a hacer. Pero hay que hacerlo, aunque sea nosotros. Hay muchos juegos, hay muchas formas de divertirnos, hay muchas formas de incluirnos todos en la familia. Y de veras no necesitamos gastar. Bien lo decía Marijó. O sea, no todo tenemos que gastar. Con todo lo que tú tienes en tu casa, puedes hacer un centro de mesa bonito. Yo siempre les digo que la vajilla bonita, los cubiertos bonitos, no son para la visita. Todas las cosas bonitas que nosotros tengamos en nuestra casa son para nosotros, para nuestra familia, para usarlos. Las cosas materiales y a todos esos cubiertos y platos y vasos, podemos ir nosotros sellando nuestra historia en ellos. Y tal vez en un futuro, cuando nuestros hijos o nuestros nietos coman en esos platos ya tienen una historia que nosotros impregnamos. Todas las cosas bonitas que tengamos en nuestra casa son para darles uso y para darles uso a nosotros. Entonces el día de Navidad, y un día antes y mañana y eso, saca tus cosas más lindas que tengas en tu mesa. Dale calidez a tu hogar. Que tus hijos cuando lleguen, que tu esposo cuando llegues, que tú misma cuando llegues a tu casa digas, ay, mira qué lindo, todo está ordenado, todo está bonito, todas las cosas más lindas que yo tengo de herencia o de lo que sea, las tengo aquí en mi mesa. No hay que olvidarnos de también esas tradiciones tan lindas de las bebidas que tenemos en esta época, que el ponche, esa bebida caliente, esa bebida que me da esa tranquilidad, esa paz, esa sensación de hogar. No hay que olvidarnos, no hay que dejarnos que la tristeza, que la desesperanza nos gane. Y a lo mejor por eso, a lo mejor un poco por flojera, ay, no querer poner ciertas cosas que me recuerdan que esta época del año también es una época de convivencia familiar. Es una época también de reconciliarnos, de perdonar, de pedir perdón, de reconciliación. Porque bien lo decía Elena, la familia es lo más importante.
nuestra familia y la solidez con la que nosotros vayamos construyendo nuestra familia, es esa fuerza que nos va a hacer sentir un verdadero hogar. Yo de verdad los invito a todos ustedes a que dejemos un poquito de lado la tristeza, la desesperanza y que nos aboquemos a vivir este tiempo de encierro, este tiempo de estar en casa de la mejor manera, a vivir este tiempo con la esperanza que podemos ser una mejor familia, con la esperanza que esto que está sucediendo tiene un para qué. Hace rato lo decía Martel, preguntarnos para qué. Seguro tiene esa respuesta, pues nos va a dar mucha confianza. De verdad, yo les invito a no perder nuestras tradiciones, a vivirlas plenamente. Y otra cosa muy importante, yo hace poquito lo practicaba con uno de mis hijos, que el virus más grande que nos está atacando no es el virus de COVID-19, sino es el virus de la indiferencia, es el virus del egoísmo. Y yo creo que también sería un buen momento para nosotros desde casa combatir este virus de la indiferencia, este virus del egoísmo. Y eso es el dar. En la medida en lo que podamos cada uno de nosotros, hay que dar a los demás algo de lo que tengamos. La cobija, el suéter, algo que a lo mejor yo ya no estoy usando, pero que está bien. Hay que dar. No saben lo bonito que es dar, compartir. Hagamos de verdad que la indiferencia y que el egoísmo no habiten en nuestra casa. Y eso mucho está también en nosotros como papás, en nosotros, que nuestros hijos ven el ejemplo en nosotros. Entonces, pues yo los invito a vivir esta época, a no olvidar nuestras tradiciones, a obedecer. Si se nos pide que no salgamos, no hay que salir. Ya tendremos tiempo de hacerlo. Pero no hay que perder la esperanza. Que nuestra casa esté linda, que nuestra casa brille, que nuestra casa se sienta amor y que nosotros demos amor también a nuestros hijos, a nuestra familia. Pues bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Con esto cerramos. Voy a hacer una pregunta para cada una de ustedes y las demás preguntas se las pasamos y luego las enviamos al chat por cuestiones de tiempo. Primero, lo voy a hacer por orden de aparición. María Elena, nos preguntan cómo manejar situaciones pues de separaciones, de violencia que se ha dado en muchas familias, algunas que todavía se encuentran juntas. ¿Cómo manejarlo en estos días en donde pues tratamos de hacer hogar con tantas heridas? Sé que es una pregunta muy difícil, pero algunas luces que nos pudieras dar para volver a comenzar si es que se puede. Sí. Muchas gracias, Paulina, y muchas gracias y un enorme privilegio haber estado con Marijo, con Lulú y Martel, muy agradecida por sus intervenciones de enorme valía y dando pie a contestar esto que nos han preguntado. Pues mira, sí, realmente es muy complejo porque dependerá de lo que al interior de la dinámica de la familia se haya suscitado. Sí quisiera decir que hay situaciones que la pandemia lo único que hizo fue generar una especie como pues como de caldo para que emergieran problemas que ya venían de atrás. O sea, no es un tema que pudiéramos decir que todas las problemáticas las ha provocado la pandemia. Por el contrario, me parece que la pandemia ha tenido un efecto un poco efervescente, como que ha dejado transparentar problemas que a lo mejor las familias al interior de nuestras propias convivencias ya veníamos arrastrando de tiempo atrás, y esta fue una situación límite que lo que hizo fue dejar a flote lo que probablemente estaba latente. No con esto le quito gravedad al hecho, me parece que si algo nos ha preocupado
últimamente a los que somos psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales y a quienes atendemos la salud mental de las personas y de las familias, es una situación lamentablemente grave al interior de algunas de estas familias. Y me parece que creo, por dar algunas indicaciones generales y no minimizar el problema, uno es buscar ayuda. Me parece que se han ido activando espacios de ayuda que a lo mejor incluso podríamos luego facilitar, pero líneas de ayuda o espacios en las propias instancias de gobierno que van facilitando la posibilidad de accesar a ellas y poder acudir por ayuda. Otra es, ¿no?, como lo que le suelen decir a los médicos residentes, que si todavía no están en las posibilidades de tener las habilidades para curar, pues no hacer daño. Yo diría, a ver, si ya la familia lamentablemente está atravesando por un momento tan difícil, pues intentar no incrementar el daño, ¿no? A veces creo que comenzamos con una especie de inercia que nos hace caer más bajo de lo que ya veníamos, y creo que tendríamos que ser conscientes todos de disminuir los niveles de agresión, cosa que es muy difícil, porque como decía Martel, desconecta el enojo con la razón, y cuando ya se ha violentado el interior de una familia, probablemente las cosas se tornen más difíciles. Pero sí he visto y me han llamado personas para decir, mira, se está saliendo mi esposo ahora mismo de la casa, ya no quiere seguir conmigo. Entonces me parece que se dice que en la duda no se muda, es decir, en los cambios de mayor agitación emocional no es momento de tomar decisiones contundentes, sino de saber pedir ayuda y saber orientar decisiones para lo que yo decía anteriormente, saber elegir para actuaciones más correctas. Sería lo que podría decir al respecto. Te agradezco muchísimo, Elena. Ahora quisiera preguntar, dicen, ¿cómo hacer divertidas las cenas donde se juntan 4 personas en lugar de, como habitualmente lo hacían, 30? Y para nuestra coach financiera, un menú barato de Navidad y que luzca mucho. A ver. Me lo ponen difícil, porque un menú barato que luzca mucho, la verdad es que mira, lo que más luce es lo que podemos compartir, no importa qué menú es, sino el tiempo que podemos compartir juntos como familia. Barato puede ser cualquier cosa, o sea, no tiene que ser como la cena típica de Navidad en donde hay que a fuerza poner el pavo y a fuerza hay que poner el bacalao y a fuerza, los alimentos no son tan caros, por ejemplo, o sea, podría ser en lugar de pavo pollo, en lugar de ensalada de manzana puede ser ensalada con puré de papa, o sea, no importa en realidad lo que podamos hacer con respecto a la cena navideña, sino a lo que podamos compartir entre familia. Es muy fácil nada más ajustar el tipo de la comida y pensar que estamos en una celebración más de unión familiar que navideña, en el sentido de que no tenemos como a los 30 que decía la pregunta, ¿no? Sino a lo mejor nada más somos 4, pero no cambia el sentido de la convivencia, del amor, del cariño, de la entrega, si cenamos poquitos, así cenamos muchos. Y que sea barato, no tiene que ser a fuerza la cena navideña típica. Este año no ha sido típico y también es una nueva invitación a hacer algo atípico. O sea, cénate unos taquitos de al pastor navideños, cénate no sé, algo súper sencillo, una lasaña o una ensalada con, pues de manzana, o sea, algo que sea como súper sencillo. Yo creo que Lulú tiene como más consejos como para el tema de poner una cena bonita, pues que yo como financiera, ¿verdad? Yo a mí como que esta parte de la cena se me complica. Yo te digo si eso sale caro o barato, pero tú dime qué quieres y lo ajustamos, ¿no? Me disculpo porque mi internet está complicadísimo, entonces oí poco. Si repito algo, ya me dirán. Y de nuevo, disculpa. Una pregunta para ti, Martel. ¿Cómo descubrir o encontrar algunas señales del para qué vivo una pérdida? ¿Cómo podría ser una introspección en donde donde encuentre las luces para salir del enojo, de la negación, a la aceptación y al para qué? ¿De dónde me agarro? Más bien es la pregunta. Ok, bueno,
antes que nada, para encontrar el para qué, primero se tiene que vivir este proceso del que hablábamos, que es el duelo, ¿no? No puedo descubrir un para qué si no he expresado todo aquello que pienso y siento. Entonces, primero se vive todo el duelo y ya después, sí, ya cuando llegué a una aceptación y estoy viviendo mi realidad y tratando esta realidad diferente que ya cambió después de haber perdido lo que perdí o a la persona que perdí y ya estoy más adaptada en mi vida. Entonces, es hasta entonces, no antes, porque tú, como bien lo acabas de decir, Pau, y gracias a quien me preguntó esto, en el enojo queremos descubrir un para qué, o en la negación o en el regateo. No se puede, se tiene que vivir este proceso y ya terminando el proceso de duelo, ya en esta aceptación y adaptación, entonces podemos descubrir el para qué. Es un poquito, lo voy a decir textualmente, echarte un clavado un poquito más atrás. A ver, esto que perdí, ¿qué me trajo? No nada más lo que perdí, sino qué aprendí. La pregunta es el para qué, es qué aprendí. ¿Soy igual de débil antes de la pérdida o hoy soy más fuerte? Esas son las preguntas que me tengo que hacer. El para qué se descubre así. ¿Qué aprendí? ¿Sí? ¿Cuál fue mi lección? ¿Qué me quiere decir la vida con esto? Y otra parte del para qué es, ¿soy más fuerte o más débil que antes? ¿Sí? Eso es el antes y el después. En el después de haber procesado este duelo, ahí vienen los para qués. Y es cuestión de querer darme cuenta y descubrir que esas lecciones son mi para qué. ¿Sí? Y verdaderamente sacarlas. Es como desanudar todas esas lecciones, ¿sí? Para descubrir ese para qué. Así se descubre. Muchas gracias, Martel, perdón. Y por último, Lu, pues la pregunta que quedó en el tintero, y creo que con esto podríamos cerrar, ¿cómo hacer divertida una fiesta de 4 que se suponía que era de 30? O de algunos adultos mayores que están solos. ¿Cómo volver, y ahora sí que con esto cerramos, a hacer hogar en casa? Claro. Fíjate que ahorita, gracias a todos los medios, a la facilidad que ya tenemos, por ejemplo, ahorita en este caso que estamos haciendo este webinar, otros como el Zoom o cosas así, nos podrían también acercar en un momento de esa cena a nuestros familiares, a nuestra familia que a lo mejor no estamos físicamente. Sería un buen momento también dedicar un poquito de esa cena a tener esa conversación, esa plática con la familia vía, pues ahora sí que estos medios. Pero, ¿cómo hacer para que esa cena que era para 30, que ahora va a ser para 4 o para 5, sea divertida? Mira, hay muchos juegos. Nosotros en nuestra familia, la verdad, no somos mucho de los juegos, y en alguna ocasión que los hicimos, la verdad es que nos divertimos muchísimo. Buscar un par de juegos, la verdad es que es divertido. Hay muchos juegos de regalos pequeños e intercambios y que la verdad que se hace algo muy divertido. Entonces, ¿por qué no en esta ocasión vamos a hacer algo diferente? Algo que es muy importante siempre, en la cena de Navidad, en las cenas de familia. Si tengo una rencilla, si tengo algo por ahí que quedó pendiente, si tengo algo que decirle que no me gusta, hay que esperarlo para otro momento. Hay momentos para todo. Vamos dejando que esta cena sea un momento de compartir cosas agradables, de compartir alegrías. Si tal vez tuvimos una pérdida en la familia, pues a lo mejor recordar a esa persona todas aquellas cosas bonitas, todas aquellas cosas que nos pueden, de esa persona, que nos pueden ayudar a nosotros a ser unas mejores personas. Vamos haciendo eso. Que esta cena navideña no sea para echarnos en cara cosas, para decirnos, para pelear, sino que sea para sacar lo mejor que nosotros tenemos. Vamos a dar amor. Entonces yo creo que eso sería, dar ahora sí que lo mejor de cada uno, hacer que esta cena no sea para reprocharnos nada, sino para darnos, a lo mejor no un regalo material, pero sí mucho de aquello que nosotros tenemos dentro.
Pues muchísimas gracias, Lulú, gracias a todas las expositoras, gracias a los que hoy iniciaron sus vacaciones y aún así están acompañándonos. Quisiera dejarle la palabra a Marlene, agradeciéndole el espacio y sobre todo el esfuerzo corresponsable con la Secretaría de Educación Pública y con el gobierno. Creo que son tiempos de sumar y así es como lo debemos hacer. Así que muchas gracias a todos y Marlene, te dejo la palabra. Muchísimas gracias, Paulina, y muchísimas gracias a nuestras expositoras. Creo que fue una charla muy interesante. Vi comentarios realmente alentadores. Muchas preguntas quedaron en el tintero y ojalá en un segundo momento podamos abordarlas. Y es ahí donde, por ejemplo, Estefanía Miguel, que señaló en los comentarios que estamos dando muy buenos consejos, pero que justamente por el periodo vacacional pues no se aprovecha, sobre todo para los papás y las mamás a quienes iba dirigida este webinar. Entonces, de ahí la invitación para que más adelante volver a hacer un webinar como este y donde tengamos consejos muy útiles para las familias, ya sea ahorita fue justamente por la temporada que se avecina, pero creo que a lo largo de esta pandemia necesitamos justamente de estos consejos y de esta información que muy acertadamente en esta tarde-noche todas ustedes nos han compartido de sus experiencias profesionales y sobre todo pues del conocimiento que tienen. Y pues a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por sus comentarios. Tenemos una lista muy interesante con relación a todas las propuestas que están aquí. También comentarios, por ejemplo, de la maestra Erika Durán Guerrero, que trabaja en una escuela particular. Tomamos muy en cuenta sus comentarios. Créanme que hemos estado al pendiente y pues no me queda más que agradecerles y destacar una situación muy importante. El día de este fin de semana hicimos un corte a una encuesta que se estableció en nuestro portal de Aprende en Casa y dentro de unas preguntas venía que quién apoyaba más a sus estudios, era una pregunta dirigida a los niños y realmente fue arrasador el porcentaje de que es la mamá la que apoya a los estudiantes y creo que esa labor pues es algo que hay que reconocer, de que las mamás han estado con sus hijos en este acompañamiento en estos más de 3 meses de educación a distancia, pero también hay que reconocer que también un porcentaje, tristemente, pues muchos alumnos respondieron que estudian solos. Entonces, la invitación también para toda la familia de apoyar a nuestros hijos e hijas en esta formación, no dejarlos solos, procurar un ambiente, un entorno seguro, un ambiente fuera de violencia. Desafortunadamente, pues la violencia en esta situación de encierro es algo que está evidente y es una preocupación de todas y todos y somos corresponsables en esta situación. Pues yo los llamo a la sana convivencia y que disfruten este periodo de vacacional y a nombre del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, muchísimas gracias y muy buenas noches y me despido como el secretario, con la mano en el corazón. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a todas, hasta luego. Gracias, buenas noches.